Hola Raquel, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto verte. Qué gusto saludarte, hermanita. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo allá en la Ciudad de México? Estamos bien, gracias a Dios. Bendecidos, eh, siempre hay cosas imprevistas, pero Dios tiene control y Él es el Señor soberano del universo. Entonces Sí, estamos bien, estamos bien. Tú allá hubo por San temblores Luis. en México, hubo temblores, así que todos nos preocupamos por toda nuestra familia, amigos en la Ciudad de México, en Sí, gracias a Dios. Guerrero. Sí, estuvo Sí, tremendo. sí, ha habido. Gracias por estar aquí. Gracias a las que nos acompañan. Soy Mujer Prisma. Siempre es un gusto estar con ustedes y contigo, Raquel. Gracias por tu tiempo. Gracias. Eh, Hemos estado pensando en platicar hoy sobre cómo orar por nuestros hijos adultos. Creo que hay mucho sobre cómo orar por nuestros hijos chiquitos, pero bueno, tú y yo ya tenemos hijos adultos y creo que es algo, a lo mejor si las amigas quieren, en otra ocasión hablamos sobre cómo orar por los hijos pequeños, pero Claro. no cabe duda que la oración de una madre es muy poderosa. Eh, Tú me platicabas que tenías muchos testimonios al respecto. Platícanos uno. Sí, bueno, un saludo a todas ustedes, un abrazo a la distancia. Y fíjense que es poderosa la oración porque mueve y abre los cielos. Nuestro hijo estuvo en el ejército de Estados Unidos como piloto aviador, pero él era piloto de los helicópteros Black Hawk, que se llaman halcones negros, que son de logística, que son de planeación, pues ahora sí que misiones importantes de transporte general, o sea, bien difícil. Y las aspas del helicóptero, si tocan algo, pueden desbalancear el helicóptero y puede haber accidentes tremendos. De hecho, hay una película que se llama La caída del Black Hawk pues no sé si viste esa película, Sally, pero fue muy No. famosa, basada en un hecho de la vida real. Entonces, nuestro hijo no estaba en mis planes tener un hijo en el ejército de Estados Unidos. Cuando yo di a luz ese niño, no pensé que Dios me había puesto un águila en mi nido. Entonces, pero él pues amaba volar y él estuvo en un pelotón de 3,000 soldados, tenientes, coroneles, pues todo lo que implica el Ujú. ejército en el norte de Irak. Y entonces, pues yo quiero dar testimonio que como madre, el haber entregado a nuestro hijo al ejército de Estados Unidos, pues fue un momento emocional ahí en Austin, Texas. El ir y decir, pues solo tengo un hijo varón, tengo una hija preciosa, pero tengo un hijo varón, y entregar a nuestro único hijo varón no era fácil. Recuerdo mucho Ujú. en Austin, a la hora de ya dejarlo y entregarlo, pues ya era un hijo adulto, pues no es fácil, pero tú dices, Señor, él es tuyo, tú lo vas a cuidar mejor que yo, estando en San Luis, tú lo vas a cuidar y pues oramos. Pero diario se estuvo orando por él, hubo muchas personas orando por él, pero hay que orar con espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de temor a Dios, diligente. Hay que orar verdaderamente con un corazón entregado y como madre entregar a tus hijos. Yo creo que es lo que quiero decir. Y el hijo adulto, pues lo tienes que entregar, pues es de Dios, Él te lo prestó, lo tienes que entregar. Entonces yo viví esa experiencia, pero quiero decirles que estuvo 2 años, 9 meses, casi 3 años, y en todos esos 3 años la oración movió el cielo. Él iba armado como piloto, su helicóptero iba lleno de soldados armados porque podían caer como prisioneros de guerra. Y en ese tiempo ni una bala salió de su helicóptero, ni a él le llegó una sola bala. O sea, Dios Wow. poniendo muros de protección. Pero yo te estoy diciendo, hermanita, ni una sola bala. Entonces, el orar con inteligencia por los hijos, entregándoselos a Dios, ¿quién los puede cuidar mejor que nosotros? Dios. Y entonces fue Ah, maravilloso ver lo que Dios hizo en su vida. Ese es un testimonio grande que tengo. sí. Y creo que a veces uno quisiera estar con ellos siempre, ¿no? Porque cuando son chicos uno, si puede, está ahí siempre, ¿no? En las Sí, buenas, en las malas, pero ya cuando crecen y se van, uno no puede estar. Y recuerdo mucho una ocasión donde
Y pues yo quería estar y casi sentí que Dios me dijo, bueno, si tienes que escoger entre tu presencia y la mía, ¿cuál quieres, no? Dije, Ay, no, qué pues la tuya. barbaridad. Señor, tú sí estás ahí, yo no puedo estar, pero tú sí, y qué bueno que tú estás. Y si yo no estoy, está bien, ¿no? Pero como que Dios me dijo, ok, tú no puedes estar, pero yo estoy ahí, Así. entiende, yo estoy ahí, ¿no? Pero ¿cómo podemos orar con nuestros hijos adultos? Yo creo que hay varios temas que podemos hacer. Uno de los que creo que nunca debe de alejarse es el pedir que ellos siempre busquen a Dios, que siempre sean fieles a Dios, que no dejen de buscar a Dios. Dice la Biblia que instruyamos al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así es. Pero en la oración constante de nosotras como madres para decir, Señor, que mi hija, que mi hijo siempre te busque, que te siga buscando cada día, que no te suelte, porque la verdad a veces se enreda uno, como dice la Biblia, en los negocios de la vida y se le olvida que tiene uno que buscar al Señor. Entonces, Claro. orar, esa es una petición que yo he tenido mucho por mis hijos, Señor, que se mantengan buscándote, que se mantengan fieles a ti, que no Así, te suelten, ¿no? así es. Que Es, no se suelten de ti, ¿verdad? Quiero leer un versículo en Isaías 54:13, porque quizás tú mencionabas algo bien importante, hermana, como las mamás de hijos pequeños, pues están acostumbradas a estar con ellos, están acostumbradas a darles órdenes, están acostumbrados a decir esto sí, esto no, pero los hijos adultos pues ya van teniendo sus propias decisiones, van teniendo su propia perspectiva, su propia opinión, que a veces nada que ver con la nuestra, pero ya sí. son hijos adultos. Pero hay una promesa de Dios para nosotros como mamás en Isaías 54:13 y dice, todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Yo creo que eso es algo que como mamás tenemos que aprender a soltar a nuestros hijos. Eso que Dios te dijo a ti, o sea, te confrontó de una manera impresionante, ¿no? Sí, muy fuerte. ¿Qué presencia quieres, la mía o la tuya, no? Pues híjole, Dios incomparable, Dios de Israel, Jehová, el capitán de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, ¿cómo va a poner contigo, no? Pues claro, pero es esa situación de las mamás de tratar de estar todavía controlando a sus hijos adultos. Entonces, lo primero es que tenemos que soltarlos. Ya, como tú dijiste ahorita, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pues, ¿qué hay que hacer? Enseñarles a los hijos los principios de Dios y confiar en Dios que ya como adultos, todo eso que sembramos en su vida va a dar fruto. Quizás no de la manera en que nosotros quisiéramos, pero Ni va a al ritmo que nosotros quisiéramos. al ritmo, exacto. Pero a ver, ¿tú tienes algún testimonio de orar por tus hijos adultos? Yo ahorita tengo más, pero quiero ver si tienes algo que nos puedas compartir. Bueno, nuestra hija Cintia siempre ha sido como muy aventurera, ¿no? Y ha viajado por todos lados en situaciones donde no sabíamos nada de ella por meses, ¿no? No sabíamos si estaba bien o estaba mal. Y la oración siempre era, Señor, que protege la vela, tú sí estás ahí. Gracias a Dios aprendí la lección antes de todas esas cosas, ¿no? Pero recuerdo mucho en una ocasión que sí supimos que no pudo tomar un vuelo, ya venía de regreso y nos avisó que por situaciones adversas no pudo tomar el vuelo que tenía y ¿Dónde tenía que estaba? estar, ¿En India? estaba en Ámsterdam, Ah, venía de la India, sí, yo me venía de, acuerdo de eso, de la ajá, India, sí. venía de la India, había estado ahí varios meses y sirviendo al Señor en cosas buenas, pero de verdad en medio de la nada y uno no sabe, ¿no? Y esa vez, de verdad orar, Señor, o sea, está sola, no tiene ni un quinto, no hay cómo llevarle dinero, no conoce a nadie y va a estar ahí hasta que haya otro vuelo, que eran 2, 3, 4 días, ¿no? Y de verdad orar, Señor, por favor, sé con ella, dale de comer, este, pues que sobreviva y que esté bien hasta que llegue el otro vuelo, ¿no? Y bueno, tiene unas aventuras impresionantes de cómo Dios le proveyó la comida, le proveyó hasta extra para que se comprara un sombrerito que quería.
eh, y estuvo con ella y de la persona menos esperada, ¿no? De alguien totalmente desconocido y Dios proveyó, o sea, Dios estuvo con ella y la usó para testificarle a alguien de manera sobrenatural. Entonces, de esas veces que uno quiere estar, uno quisiera, creo que como más siempre queremos arreglarle la vida a nuestros hijos y parte de soltarlos es dejar que ellos arreglen sus situaciones, ¿no? Y ya no estarles arreglando todo, no llegarlo a mamá, super mamá, a arreglar todo, ya no podemos hacer eso y no debemos. Ellos tienen que aprender a depender de Dios también, ¿no? Y a tomar sus propias decisiones, ¿no? Pero qué bonito, Dios es nuestro proveedor, Él pone ángeles alrededor de sus hijos, de Sí, sus hijas, y la oración pues trae la gloria de Dios, el cielo está en nuestras manos, ¿no? Entonces, sí. como el orar, el buscar, levantar en alto nuestros ojos al Padre, pues Él es el Dios proveedor, ¿no? El que Sí. hace lo imposible, y tú como mamá, aquí en la Ciudad de México con ese nervio, mi hijita, porque Ay, estás allá, ¿cómo le va a hacer para comer? Qué difícil, pues claro. no, y las manos atadas porque no puedes hacer nada, ¿no? Y ahí es donde entra eso. Pero parte de esos momentos de crisis es el estar orando por ellos toda la vida, ¿no? Aunque ya toman Exacto. decisiones, ya van. Entonces, el orar que busquen al Señor, que sean fieles a Dios, el orar que algo que yo he orado mucho es que mis hijos siempre sepan que son amados, porque de niños uno los puede abrazar, uno puede estar ahí, y de adultos cuando toman su camino, que sepan orar, Señor, que mi hijo, que mi hija siempre sepa que es amado por ti Así es. y por nosotros como padres, ¿no? Pero Y eso es muy eh, importante, Sally, porque podemos decir, hijo, te amo, hija, te amo, aunque no amo lo que estás haciendo, ¿no? Puede ser, pero reforzar el cariño de padres a ellos y que somos incondicionales para ellos, ¿no? Pero pues no siempre podemos estar de acuerdo si son cosas que ofenden a Dios o cosas que no están bien, pero yo creo que el que ellos escuchen de nuestra boca, aún de adultos, yo me acuerdo una vez que me senté en las piernas de mi papá y tenía 40 años. Yo decía, ¿qué estoy haciendo? Y mi papá, nuestro papá dice, pues no, aunque tú no lo creas, yo estoy feliz de tenerte aquí entre mis brazos, ¿no? Y a los 40 años, y yo necesitaba ese ese cariño de abrazo. mi papá, su abrazo, y fue un segundito, ¿no? Nada más, un minuto, no sé, pero fue impresionante. Ese apapacho, pues me hacía falta y me llegó mucho, ¿no? Entonces, los hijos adultos necesitamos el amor de los papás, necesitamos seguir sabiendo que están orgullosos de nosotros, y pues si andamos mal, pues que oren por nosotros, ¿no? Sí, y creo que muchas mamás cometemos el error de pensar que el amarlos implica que vamos a estar de acuerdo con todo, ¿no? No, no se Porque puede. nosotros mismos nos equivocamos y no quiere decir, eh, si amamos, quiere decir que yo te amo, no estoy de acuerdo con lo que haces, con lo que estás haciendo, a lo mejor tu estilo de vida, la decisión que tomaste, X o Y cosa, pero yo te amo, ¿no? Y los hijos a veces quieren meternos en ese juego mental de, bueno, es que si me amas, vas a apoyar esta acción, ¿no? Y no, eso no es bíblico. Hay que amarlos, pero también el parte del amor, es decir, pues no va por ahí la cosa, ¿no? Bueno, eso es chantaje y manipulación y eso no debe de ser. Pero Incluso, conozco muchos casos donde los hijos así se ponen, ¿no? Es que tú no me amas. Y la pobre mamá se le hace el corazón de pollito y no, sí, sí te amo, entonces sí te apoyo. exacto. Sí, pues yo creo que por eso yo decía al principio del programa que es importante orar con espíritu de inteligencia, Ujú, de sabiduría, porque uno debe buscar el consejo de Dios, el dominio propio, también con mamás y no ofenderlos. Estoy orando mucho por ti, pero me la paso ofendiéndote, pues tampoco, ¿no? O sea, ujú. qué hermoso que nuestros hijos sepan que estamos orando por ellos, que estamos en la brecha por ellos, que aunque no estemos de acuerdo con lo que estén haciendo, pero estamos orando, porque es una oración diaria, desde antes de que nazcan,
cuando nacen, cuando crecen y todo. Nosotros diario, así como Job, diario oramos por nuestros hijos y por nuestra nieta preciosa y pues la verdad es parte de nuestra vida orar diario. Y hoy estaba platicando con mi hijo y me decía de una situación que tuvo y dice, mamá, ¿cómo me recuerdo que tú oras por mí diario y tú dices, Señor, dale favor y gracia? Yo dije, wow, vale la Qué pena, bueno. ¿no? Porque sí se acuerda. Entonces, el día de hoy precisamente cabe que para este programa, ¿no? Decir que los hijos adultos atesoran las oraciones de esas mamás, ¿no? Entonces, no es Y que una... sepan, Y que sepan que estamos orando por ellos. sí, que sepan que estamos. Pienso que una de las cosas que más extraño de nuestros papás son sus oraciones, porque ellos oraban y al irse al cielo, pues ya no están orando por nosotros, aunque mi experiencia ha sido que las oraciones que ellos tuvieron en su momento, el Señor las sigue usando hoy en día en Amén. mi vida, ¿no? Amén. O sea, la oración no terminó cuando murieron, porque ellos oraron y Dios es. Entonces Él escucha y esas oraciones siguen siendo vigentes. Algo más por lo que creo que hoy en día es crucial orar para que ellos tengan paz, porque vivimos en un mundo tan complicado que es importante que podamos pedirle a Dios que ellos tengan paz en Y su sabes vida. también que es, Ali, discernimiento espiritual, Ujú. porque la paz del Señor, la paz interior, pero también el discernimiento. El día de Sí. ayer, pues hubo una mala noticia para nuestro país en relación al aborto Ujú. y seguir orando que nuestros hijos tengan el entendimiento del reino de Dios y que no podemos ser partícipes de lo que ofende a Dios. Y ya tú no puedes estar diciéndole, hijo, tienes que hacer esto, lo otro, porque ya no es un niño pequeño. Él ya toma sus propias decisiones. Pero hay Ujú. que seguir orando para que haya revelación de la palabra en sus corazones Así y es. discernimiento, porque hoy en día están pasando demasiadas cosas que van en contra del reino de los cielos, pero Sí. nosotras como madres de hijos adultos tenemos que ser portadoras del reino de los cielos y comportarnos como mujeres de reino, estableciendo su poder y su amor sobre ellos, de que tomen decisiones correctas. Y que tengan ese discernimiento, ¿no? Porque con esto de que somos todos muy tolerantes hoy en día, bueno, esta es mi postura y tener la valentía de decir, pues, aunque tú pienses diferente, igual hay una realidad absoluta. Dios ama la vida y Dios es un Dios de vida y entonces tenemos que defender la vida, ¿no? Sí. Y puede ser que no estés de acuerdo conmigo, pero yo voy a tener esa postura y que nuestros hijos la tengan, ¿no? Que pues tengan esa valentía de decir con el discernimiento que Dios les da, no, esto está mal, aunque las leyes cambien y lo hagan bueno, esto sigue estando mal. Entonces es una petición muy especial. Oremos para que Dios les dé discernimiento, que se sepan amados, que se sepan, que tengan la paz de Dios y que tengan ese discernimiento eh, sobrenatural para poder leer los tiempos y para seguir fieles a Dios en medio Fíjate de todo lo que pasa. lo que tú estás diciendo es algo tan importante, ¿no? Ahorita me recuerda otro testimonio de nuestra hija. Ella estaba como hija pródiga del reino de Dios un tiempo y entonces nosotros estábamos orando por ella. Y una noche en particular ella fue a una reunión de amigos, pero no era la mejor reunión, ¿no? Pero yo me puse de rodillas junto a la computadora y dije, Padre, en el nombre de Jesús, llama a tu hija, sácala de ahí, llévala al palacio tuyo, porque ella es tu hija, tiene un gran propósito, un gran destino, y en el nombre de Jesús te pido que abras las puertas para una universidad cristiana para ella. Y aquí entras tú, hermana, en este testimonio, porque yo estoy de rodillas junto a mi computadora llorando, derramando mi alma por mi hija adulta, que siento que ya no puedo hacer nada más que orar y clamar
Y en ese mismo momento, en Inglaterra, tú estabas en Londres desayunando o cenando, no sé, no recuerdo exactamente el horario, en una mesa en donde estaba una persona que conocía a nuestra abuelita materna, Esther Fletcher. Ujú. Y entonces tú hiciste el comentario con ella sin saber que tú eras parte de la respuesta de la oración de una madre gimiendo por su hija y le dijiste, tengo una hermana que siempre ha tenido el deseo de que sus hijos vayan a escuelas cristianas, pero ella vive en San Luis Potosí y nunca se ha podido. Y entonces él te platica de Judson College y finalmente pues hacen la cita de que pues ella mande papeles y que harán un esfuerzo para ver si la pueden recibir. Y entonces tú me hablas y me dices, fíjate que estuve en Londres, pasó esto y fue exactamente en el mismo horario. Entonces, yo veo cómo los cielos se abrieron, cómo de una manera maravillosa Dios saca a mi hija de un ambiente nefasto aquí en San Luis Potosí, se la lleva a Joseph College, pasó esto en un mes y ella entró a una universidad que pues fue de bendición para su vida y que le impactó. Entonces, ora y dale el control de tus problemas a Dios, de tus hijos Amén. adultos. Eso es lo Amén. más importante. Si tus problemas son grandes con tus hijos adultos, serán pequeños cerca de Dios. Nuestra hija terminó su universidad en una universidad cristiana. Dios impactó su vida y el día de hoy está como directora de la escuela de nuestra iglesia y está haciendo un trabajo extraordinario. De veras, Dios es el único que abre las cosas, cambia el curso de las cosas y para nuestra hija fue un parteaguas y para nosotros como padres de un hijo adulto también. Entonces, no son oraciones chiquitas de Señor, bendícelo, ¿no? Hay que clamar, hay que doblar rodilla, hay que ser como la viuda, ¿no? Que está delante del juez, pide, y pide, y pide, y pide. Hay que tomar nuestra postura de mamás que estamos clamando por nuestros hijos adultos, aunque ya no estén con nosotros, ¿no? Orar por protección, orar por sus parejas, ¿no? Yo recuerdo por nuestros hijos, oramos desde antes que nacieran, cuando supimos que venían, empezamos a orar por la persona con la que se iban a casar. Entonces, si tus hijos, hermana aquí de Soy Mujer Prisma, tus hijos no están casados, ponte a orar por Así esa es. persona que Dios tiene para que no equivoquen el camino, ¿no? Que Y que escojan a sean alguien que ama a Dios, alguien que sirve a Dios, alguien que va a ser fiel a Dios, ¿no? Otra cosa que creo que es muy importante orar por nuestros hijos es que sepan perdonar, porque es tan importante para la vida saber perdonar y soltar las cosas en manos de Dios, porque si no se amargan, ¿no? Y es ese discernimiento de si tengo que perdonar, por muy grave que sea la falta contra mí, yo tengo que aprender a perdonar y que Dios le dé a nuestros hijos esa gracia. Si no lo aprendieron antes, que lo aprendan, ¿no? A veces hay que aprender a la brava. Bueno, esa es una columna muy importante de la vida de todo cristiano y cristiana, ¿no? Perdonar es parte de nuestra vida. Tenemos que perdonar porque el Señor dice que si no perdonamos, Él no nos perdona a Sí, nosotros. Eso está nos muy conviene, fuerte. ¿no? Perdonar. Pero hay hijos adultos que a lo mejor están enojados contra sus padres o hermanos. Y sí hay que orar por la unidad de la familia y del perdón, porque conozco familias ya adultas en donde los hijos no se hablan, donde están peleados, donde una madre se lleva mejor con un hijo que con el otro, o el padre, y hay división. O sea, debemos ser portadoras de la gloria de Dios y como dices tú, que aprendan a perdonar, porque uno también de mamá perdonó muchas cosas, ¿no? Y uno sigue adelante porque son tus hijos, pero el perdón es el mejor jabón, el mejor negocio, Está bueno. lo mejor. Tiene muy bueno, reditúa mucho y los intereses son geniales del Sí, perdón. amén, amén, es lo mejor perdonar. Ahora, la pregunta aquí es, y tú has dado varios ejemplos, ¿no? ¿Qué si mis hijos están lejos de Dios, ¿no? ¿Qué oración puedo hacer? ¿Cómo orar por mis hijos que están lejos de Dios? Y pues amigas, ahí no nos queda más que pedirle a Dios que Él los jale con lazos de amor, que a veces son duros,
pero que Él los atraiga hacia Él mismo, que Él y estorbarles en el pecado, estorbarles en que anden lejos del camino de Dios, porque a veces es la realidad, ¿no? ¿Cómo orar por un hijo que está alejado de Dios? Pues pedir que Dios lo atraiga hacia Él y no dejar de orar, seguir intercediendo, orando. Y Dios oye, es increíble, Dios oye. Amén, amén, amén. Y bueno, yo esta oración la dirijo de la siguiente manera. Es orar porque nuestros hijos pródigos salgan del corral de puercos. El corral de puercos, si tomamos la historia de Lucas 15, del versículo 11 al 31, nos habla del hijo pródigo. Y es un hijo que se salió de la casa del padre, que pidió toda su herencia, que lo malgastó en rameras y pues a lo mejor en alcohol, drogas, en todo lo que pudo haber sido. Pero finalmente él llega a la conclusión de que hizo mal y lo único que le da un amigo que tiene una hacienda y que tiene unos corrales de puercos es puesta en el corral de puercos. Entonces imagínate qué bajo cayó, ¿no? Después de ser heredero. Entonces el hijo pródigo ahí en el corral de puercos dice, no es posible, o sea, mi papá tiene siervos, jornaleros, tanta gente, y él quería comer de lo que comían los puercos, era tanta su desesperación, ¿no? Entonces yo oro lo siguiente, Señor, en el nombre de Jesús, que mi hijo salga del Del corral de corral de puercos puercos. en donde está viviendo espiritualmente, que puede ser impureza sexual, adicciones, baja autoestima, quererse suicidar, mentir, o sea, todos los pecados a veces y por haber, y regrésalo a la casa del Padre. Porque este hijo pródigo dice tres cosas importantes. Dice, me levantaré, iré y le diré a mi Mi Padre. Padre. Son tres acciones. Me levantaré, iré y le diré al Padre. Y entonces dice la Biblia, ¿verdad? En este ejemplo que el padre cuando ve que su hijo pródigo viene de regreso, corre hacia él. Así es nuestro Padre Celestial, él corre hacia nosotros. Dice Amén. que lo abraza y lo besa y le dice a sus siervos, traigan de las mejores vestiduras, pónganle le vamos a dar un anillo nuevo, o sea, la restauración. Entonces orar, Padre, en el nombre de Jesús, saca a mi hijo, a mi hija del corral de puercos y tráelo de regreso a tu casa y ponle un anillo de restauración, vestiduras nuevas en el nombre de Jesús. Atar los pecados que sabemos en los que están en el nombre de Jesús, atamos esos pecados y soltamos el discernimiento espiritual, soltamos el que su espíritu despierte y regrese a ti. Y tengo unos testimonios poderosos de cómo hijos en forma sobrenatural, Dios se les manifiesta, se les aparece, algo sucede y salen del corral de puercos. Y les estorba para que sigan con esa vida, ¿no? Y Exacto, y salen. regresan a la casa del Padre. Entonces, Dios restaura. El anillo representa restauración. La Amén. fiesta que hay representa que también como madres, fíjate bien lo que voy a decir, regresa el hijo pródigo y la pródiga y tú le estás, dice y dice y dice como chicotito, ¿verdad? Es que tú, pues entonces no entendiste el mensaje. Perdónalo, recíbelo, abrázalo, ponle su anillo de restauración y a hacer fiesta, porque alguien perdido ha regresado. Amén. Amén. Oye, pues qué buen final. Yo creo que ahí le dejamos. El punto es el privilegio que tenemos como madres de orar por nuestros hijos. Es inmenso. Interceder por ellos. Intercedamos, llevémoslos ante el trono de la gracia y Dios obra. Amén. Gracias, Raquel. Gracias por este Gracias. tiempo. ¿Algo más Un que quieras abrazo decir? a la Un distancia. abrazo. No, Sí. pues que sean valientes, que le crean a Dios en sus promesas, porque las promesas de Dios son sí y amén. Y esos hijos van a tomar un buen camino y tendrán, así como nuestra hija que tuvo un parteaguas impresionante, solo Dios lo pudo haber hecho, Sí. y tú hasta Londres recibiendo el poder de la oración y Dios descendiendo sobre ti para ser parte de la respuesta, Salí. Así que gracias. Gloria a Dios. Eres parte de la respuesta de oración de Mía, de rodillas, llorando. Amén. Nuestra hija Ivonne, ahora ella es pastora, sierva de Dios poderoso. Amén. Wow, qué bonito.
Pues gracias a Dios por eso. Y nos estamos viendo. Gracias Ok. por estar aquí. Te quiero. Dios te bendiga. Un abrazo, Un Marisa, abrazote. para Un todos. beso. Gracias, bye. Bye.